هذا أنا لدي صفحة على الانستغرام ومرحبا بك في حمص. Y el chavalico pasándome las pistolas aquí. Esto de verdad se llama Universidad de Al-Ándalus. O sea, edificios totalmente destruidos. Auténtica locura. Los mártires locales. Tiene unos 1500 años. Te girarías para ver tu habitación. Y lo que ves ahora es esto. No conseguimos arrancar el coche. Homs. Durante años, este horizonte fue el símbolo de una ciudad sitiada, el epicentro de un conflicto que parecía no tener fin. Verlo desde aquí arriba, en este silencio, estremece. Pero hoy no me quedo a las alturas. Voy a bajar a estas calles para entender qué queda de la capital de la revolución y cómo late la vida entre sus cicatrices. Y desde aquí, seguiré camino hacia Hama, una ciudad que guarda secretos milenarios y una resistencia que se escucha en el girar de sus famosas norias. Bienvenidos a un viaje al corazón de Siria. Buenas, acabo de llegar a Homs, la que se conoció como la capital de la resistencia siria. Aquí el asedio se prolongó durante 3 años y casi provocó la destrucción completa de muchos barrios de la ciudad. Estoy en el centro y ¿qué os voy a decir? Mirando alrededor, la destrucción que se ve es brutal. O sea, fijaros aquí detrás mío los edificios destruidos, aquí con los impactos de bala. Pensar que lo que fue el asedio de Homs fue desde 2011 hasta 2014, pero lo que son las secuelas se pueden ver por todas partes. Mirad allí delante aquel centro comercial, si no me equivoco, que debía de tener oficinas arriba, totalmente ¡wow! Destruido. Aquí este otro edificio que me comentan que aquí arriba había francotiradores que disparaban a la calle. Aquí más edificios destruidos. Es que es una auténtica locura. Y ya os digo, ahora mismo estoy en el centro, donde se supone que han arreglado más las cosas. Los barrios más destruidos quedan un poquito más alejados de aquí. Lo que más choca es ver a la gente, ver cómo la gente intenta, pues han vuelto los mercados. Se pueden ver aquí la gente vendiendo fruta, paseando por aquí tranquilamente, pero fijaros, tienes el mercado. Very good, thank you. Thank you so much, sir. Se puede ver aquí lo que es el mercado con una casa que se les está cayendo en la cabeza. Madre mía, qué auténtica locura. نحن العرب. Ajá. نحن الموالي عم الموالي. Perfect. وبني خالي والموالي عمي. Perfect. أحلى زلمة. Habibi. وين تركيا؟ España. اسبانيا. Barcelona. على عيني. Thank you so much. Shukran. Qué maja la gente, cómo se te acercan a saludar. Esa es otra de las cosas. Ahora la nueva Siria, la Siria de 2026. Ajá. اسبانيا. España. اسبانيا وهذا جاي يصور الآن من اسبانيا. I'm from España, Barcelona. من جماعة برشلونة. Barcelona. يلا حي. Salam alaikum. هذا أنا لدي صفحة على الانستغرام. Perfect, my friend. Thank you so much. See you. Pues nada, me tiene la mar, que vete a saber lo que me habrá hecho decir, pero lo que os quería comentar, muy seguro todo, ¿vale? Esta nueva Siria, ahora me encuentro en junio de 2026, sí, en medio de los bombardeos de Israel hacia el Líbano, así que bueno, la zona está calentita. Y que os iba a decir, totalmente seguro, muy tranquilo, me estoy paseando aquí por el centro, totalmente solo, y lo único que tienes que tener miedo es que son muy pesados haciéndose fotos contigo y haciéndose selfies y cosas así, pero muy seguro, no se ve gente armada por ningún lado, al contrario que por ejemplo cuando vas a Afganistán y este tipo de países, aquí para nada, de verdad, muy tranquilo. Ok, my friend, what do you want to say? Welcome Syria from Spain. Welcome. Fantastic. Shukran. Con su braga, sus calzoncillos, lo típico, pero fijaros, simplemente con caminar unos pocos metros, fijaros aquí los edificios que te encuentras. Es una locura, es que parece que la guerra se haya acabado como hace 5 minutos. Hello. Es como si se hubiera acabado de disparar y toda la gente haya vuelto corriendo a lo poco que quedaba en pie para abrir su tiendecita, para abrir su pequeño negocio. Pero
es una locura, o sea, fijaros, si no, insisto, aquí tenéis el piso que estaría bombardeado, o esa otra mezquita que veo ahí con sus marcas de bala, es otro edificio totalmente destrozado, y aquí alrededor sus negocios totalmente normal, con la gente haciendo su vida. Y ahora mismo me encuentro en lo que es el centro de Homs. Me voy a meter ahora por los mercaditos. Hello. Me voy a meter por los mercaditos que tienen aquí esta gente. Fijaros qué interesantes que son, qué atmosféricos. Wow. Y fijaros en esto, simplemente estoy en el mercado, simplemente metiéndome aquí por el mercado. Aquí se ve los edificios con impactos de mortero, de bala. O sea, imaginaros, aquí dentro debían de haber batallas hace 4 días durante el asedio de Homs, que fue de 2011 a 2014, se alargó durante 3 años. Era por aquí, por estos edificios que estaban directamente al mercado. Homs era muy importante para la resistencia, principalmente porque si controlabas Homs podías cortar el acceso al mar de la ciudad de Damasco. Homs se encuentra justo en la ruta que te une lo que es Damasco con el norte. Este tipo de guerra tan rara que tuvieron aquí, básicamente se tomaba la ciudad por un bando, y el otro bando tomaba otra parte de la ciudad. Y entonces oh my god, oh my god. Assad. Este señor supongo que me está diciendo cosas malas del Assad. Entonces lo que pasaba es que una parte de la ciudad quedaba dominada por las fuerzas rebeldes y otra parte quedaba dominada por las fuerzas progubernamentales. Y las batallas pues eran batallas puramente urbanas, bombardeos en zonas urbanas, y se provocaban auténticos asedios de barrios. O sea, ahora me estoy empezando a adentrar un poquito por la zona rebelde, que fue la más castigada por los bombardeos y la artillería. Y esto es lo que ya empiezas a ver por la calle, o sea, edificios totalmente destruidos. Fijaros aquí el nivel de destrucción que hay, y algunos tienen ventanas, o sea, ya están como intentando volver. Wow, ahora me estoy metiendo en los barrios de la resistencia, ¿vale? He pasado de lo que es el centro, que sería la división más o menos entre las fuerzas progubernamentales y las fuerzas rebeldes, y ahora ya estoy entrando en los barrios propiamente que eran rebeldes. Ahora todo el país es rebelde, ¿no? Sería una manera de verlo. Y fijaros qué auténtica locura el daño que se ha hecho aquí a las infraestructuras, a los edificios. Fijaros en esto, es una locura. Estoy rodeado de destrucción. Hello, how you doing? Nice to meet you. Spain, Barcelona, yeah. No puedo ni caminar 10 metros sin que nadie me dé la mano y me diga bienvenido a Siria, de verdad. Para los que tengáis miedo de este tipo de sitios, ya os puedo asegurar que aquí no pasa nada. O sea, fijaros en lo que tengo detrás, totalmente destruido. Es una locura, madre mía, fijaros en esto. Y mientras me paseo por este mercado rodeado de toda esta destrucción, yo creo que sería un buen momento para echarle un repasito a cómo se dividió esta guerra y qué facciones hubieron. Por un lado teníamos el gobierno sirio, las fuerzas armadas, ¿vale? Sus principales aliados internacionales era, por un lado, las guerrillas chiitas de Hezbollah, y por otro lado, Irán. Y no solo eso, también tenían el apoyo de Rusia. Después teníamos la oposición, que era una amalgama de diferentes facciones, que es lo que se llamaba el ELS, que era el Ejército Libre Sirio. Y ahí, bueno, tenías un poquito de todo. Fuerzas modernizadoras, tenías cristianos, y estaban apoyados por lo que era Turquía y por las fuerzas occidentales. Después tenías, cuidadito aquí, tenías las fuerzas integristas islámicas, sobre todo suníes. Tenías dos partes. Por un lado tenías Estado Islámico, cuidadito con estos, y por otro lado el HTS, que a ver si lo consigo pronunciar bien, Hayat Tahrir al-Sham, que es de donde venía el líder actual
de Siria. Esta gente era una sucursal de Al Qaeda, peleados con el Estado Islámico. Se pelearon porque creían que el Estado Islámico iba a proporcionar la excusa perfecta a los Estados Unidos para bombardear Siria. Y después teníamos a los kurdos, que los kurdos, como siempre, van a su bola y eran apoyados por Estados Unidos. Así que imaginad qué lío de facciones enfrentadas unas con otras y sin saber muy bien cuál era el objetivo final, si hacer un califato islámico, si hacer una dictadura teocrática sunni, en fin, un auténtico caos que se alargó desde 2011, empezando con una pequeñita revuelta, con unas pintadas que se hicieron en una pared y que metieron en la cárcel a 15 chavales, y acabando en 2024 totalmente por sorpresa y poniendo a Al-Sharaa, que formaba parte de Al-Qaeda, como nuevo presidente del país. Madre mía, qué auténtica locura. Pues nada, y ahora me he metido en una tienda, de armas. Y bueno, aquí pues venden pistolas, estoy flipando, la verdad. Y yo no sé si esto es de verdad, si es del calibre 5 milímetros. Y bueno, pues aquí venden armas. Supongo que esta tienda es más de caza que de otra cosa. Pero bueno, venden un montón de equipación militar. Oh, wow. Oh, mira. Y aquí con el escudo del ejército sirio. Wow. Pesa esto de verdad, cuidadito. Y el chavalico pasándome las pistolas aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí, bueno, aquí venden más rifles. Fijaros que tienen bastante arma por aquí. En fin, pues nada, una tiendecita como cualquier otra, ¿no? En España venden tabaco y aquí venden tipo pistola. Madre mía, es que me meto en cada sitio. Lo hago por vosotros, lo hago por la audiencia, ¿eh? Pero algún día me va a pasar algo, ya lo veréis. Y nada, voy a seguir paseándome por esta zona de Homs, porque la verdad es que ya esperaba encontrarme esto, pero esto es incluso más de lo que me esperaba. Increíble. Hello guys, how you doing? There we go. Hello. Ahora lo que estáis viendo aquí detrás es los restos de un hospital, que no me entra a la cabeza que se pueda bombardear un hospital con enfermos dentro. Mi idea era buscar pues algo que enseñaros que estuviera destruido. Y ha llegado un momento en que lo que me está costando es encontrar algo que no esté destruido, porque es que todo lo que tengo a mi alrededor, todo tiene marcas o de balas o está caído al suelo, pero absolutamente todo, es que no hay nada que no tenga algún tipo de marca que aquí ha habido una batalla. Así debía de ser Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pequeña pausa en el vídeo cuando me dispongo a entrar en Hama, solo para recordaros que por favor no olvidéis de suscribiros al canal, darle a like y dejarme un pequeño comentario, ya que eso ayuda mucho a que estos vídeos lo pueda ver más gente, y también daros un paseo por el canal, que seguro que hay muchos destinos que no os imaginabais que os podéis encontrar. Así que nada, me dispongo a entrar en la provincia de Hama. Quedaros en el vídeo que se va a poner aún más interesante. ¡Vámonos! Aquí en Hama tienen una auténtica maravilla de la ingeniería, que son las famosas norias de agua de Hama. Esto data del imperio bizantino, se cree que tiene unos 1500 años de antigüedad, y se utilizaba, pues como su nombre indica, para mover agua. Fijaros la maravilla de ingeniería que es esto. Aquí estaba el río, subía el agua hacia arriba y la metía allí en el acueducto que podemos ver allí delante. En total tiene 14 de estas norias y fue propuesto como patrimonio de la humanidad. En realidad son nuevas, se han de renovar cada poco tiempo, cada 4 años o algo por el estilo, para que si no la madera, pues tanta agua, se acaba pudriendo. Pero fijaros qué auténtico espectáculo que es ver el acueducto con esa otra noria allí inmensa delante. La ciudad de Hama tiene mucha más importancia de lo que nos pensamos para la guerra civil siria, en especial por la población sunita, ya que la familia Al-Assad eran chiitas y se llevan bastante mal unos con otros. Hama es una parte muy conservadora del país, una parte muy sunita del país.
Entonces empezaron una revuelta en el año 1982 que fue aplacada brutalmente por el hermano de Al-Assad, Hasef al-Assad. Se cree que acabó con la vida de cerca de 40.000 personas. Una auténtica locura. Y aquello quedó en la memoria colectiva, sobre todo de la comunidad suní, y se referenciaba como una de las razones para hacer la revuelta que empezó en 2011. Y bueno, más cicatrices de la guerra, este restaurante que estoy entrando. Aquí pues te quedaría esta terraza con esta vista a esas norias de agua que intentaron en un momento dado ser patrimonio de la humanidad, pero que no lo consiguieron. Pero bueno, pero aún así siguen siendo un buen motivo turístico para venir a esta ciudad. Pero sí, fijaros, imaginad aquí lo que sería la terraza, aquí lo que sería la barra del bar, ¿vale? Para pedir tu Coca-Cola, y aquí pues un escenario donde supongo yo que tocaría alguna banda, la música local. Si habíais puesto el vídeo para ver cosas destruidas de Siria, y espero que os esté cumpliendo las expectativas. Es una locura, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está esto? Hama es una ciudad muy conservadora, como podéis ver por las chicas que me pasan por detrás. Mientras en Damasco era bien normal ver chicas sin velo. De hecho se veían más de las que me pensaba sin velo. Os recomiendo que os veáis el vídeo de Damasco. Aquí no te encuentras una sin velo, bueno, ni para atrás. Y de hecho hay muchas que van totalmente integral. Bueno, la cosa se pone interesante. Parece que no conseguimos arrancar el coche. En fin, esto de verdad. Esto no lo hago a mitad del vídeo para mantener la emoción y que no vayáis con un 30% del vídeo visto. No. Esto es cierto. Esto todo de verdad, ¿eh? Así que quedaros en el vídeo que a ver cómo va a acabar esto, ¿eh? No vayáis. Bueno, y aquí me he venido con el chaval a tomarme un cafetito. What is your name? My name is Ahmad. Estoy con Ahmad. Aquí a having a coffee. It's so nice. I'm going to speak in Spanish for a second, ¿ok? Y me ha enseñado una cosa súper interesante. Él está estudiando medicina y su universidad se llama Universidad de Al-Ándalus. Fijaros, Universidad de Al-Ándalus. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque no olvidemos que esto era parte, this was part of Al-Ándalus, with the Omeyyad dynasty, right? It was Al-Andalus, then it became Spain, Portugal, and all the others. Absolutely. So in a way, Damascus and Syria was the capital of Spain. Yes, once in the time. So it was the capital. So instead of Real Madrid, we should do Real Damascus. I wish. So we were brothers sometime in the past. Perfect. Simplemente estoy conduciendo alrededor de Siria, y en cualquier pequeño pueblo que te encuentras, a la entrada hay murales como este, que son los mártires locales que murieron durante la guerra civil, y esto se mantiene como un recuerdo de ellos. Pero fijaros lo largo que es esto, y donde estoy ahora no deja de ser un pequeño pueblo de montaña, que ya me dirás tú la población que podía tener. Y delante mío se ve la bandera muy parecida a la bandera talibán, ¿no? Que simplemente es el mensaje de no hay un Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta, y aquí la podéis ver ondeando. Realmente un cambio bastante interesante que se ha producido en este país en el último año desde la caída de Al-Assad. Ahora me voy a meter en el Hotel Safir, que era un hotel de lujo que tenían aquí en Marula. Hagamos el ejercicio de imaginación. Llegaba aquí el autobús, te bajabas y entrabas aquí a lo que es el lobby del hotel. Pues entrar en este hotel, aquí tendrías a los recepcionistas
con sus ordenadores, con sus documentos, para hacerte el check-in con sus reservas, y ellos estarían pues simplemente aquí, o si no estarían lo que sería en esta otra parte de aquí, y eso estaría pues lleno de gente con sus maletas, etcétera. Allí otro, supongo que por allí, por ejemplo, podrías dejar las maletas, la consigna, te daban tu llave y entonces pues te venías aquí a la terraza, donde habría, supongo yo, un bar. Entonces te girarías para ver tu habitación, y lo que ves ahora es esto. Y estaría tu patio tranquilamente, con tus terracitas, con tus mesitas, y fijaros en la vista fantástica que te quedaría justo delante. Tendrías esta vista espectacular a Malula, aquí otro bar con otra barra, allí incluso queda el horno todavía, supongo que harían pizzas o lo mismo es una nevera, no lo sé ver bien. Y aquí, bueno, pues la vista que te quedaría en tu hotel. Y ahora, pues, como podéis ver, no queda nada. Esto es lo que deja la guerra. Al final esto es lo que deja la guerra. Madre mía, pero fijaros el nivel de destrucción. Es que, o sea, ahí estaría pues las habitaciones con tu balconcito, que te quedaría esta vista magnífica que tienes delante. ¡Wow! Es bonito, ¿eh? Y ahora pues nada, destruido ahí la escalera que habría. ¡Wow! Es que es una locura. Voy a ver si puedo pasar un poquito más por dentro. Pero mirad cómo está esto, madre mía. ¡Wow! Me recuerda cuando estuve en la zona de exclusión radiactiva de Chernóbil. Lo que pasa es que, claro, aquello se abandonó. Esto no, esto ha sido destruido y bombardeado. Y es que el nivel de destrucción es bárbaro. Esta guerra no fue cualquier tontería, ¿eh? Aquí se utilizó de todo, ¿vale? Aquí se utilizó de todo, desde armamento convencional, como son morteros, etcétera, hasta artillería pesada, bombardeos desde avión. Fue una locura. De hecho, apoyó mucho a lo que es el régimen de Al-Assad, los rusos, con aviones de combate y todo este tipo de cosas. Fue una guerra bestial, a una escala exagerada, y por eso dejó toda esta destrucción que veis aquí. Fijaros, esto debería ser algún pabellón de reuniones, supongo yo, y todavía se llegan a ver las sillas aquí rotas, las mesas que deberían de haber. Esto ha sido desvalijado, ¿vale? Aquí se nota que ha sido desvalijado porque no queda absolutamente nada. Es que no queda ni el cobre, ni ningún tipo de esto doméstico, ni nada. O sea, aquí, en cuanto a esto lo bombardearon, debieron de entrar y se tuvieron que llevar todo lo que había por dentro, ¿eh? Pero vamos, mira, los ascensores y todo ahí. Madre mía. Y se tuvieron que llevar pues todo lo que tuviera algún valor. Es que lo único que veo reconocible son estos dos radiadores de aquí delante. El resto es que no queda absolutamente nada. No quedan ni los enchufes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué tristeza, madre mía! ¡Qué tristeza! Y si me lo han traducido bien, significa los leones de Assad. Pues eso, como esto iba cambiando de manos, habían territorios que durante un tiempo tomaba el nuevo ejército sirio, durante otro tiempo tomaba el ejército de Assad, y durante otro tiempo también tomaba el Estado Islámico. Lo que pasa es que eso te queda un poquito más en la parte del norte. Pero cada uno pues dejaba su imprenta, dejaba su marca, como aquí más grafitis pro Assad. Y bueno, y así pues dejaban el país hecho un auténtico desastre. Y con la gente, pues si tenías aquí la guarnición, la gente te estaba viviendo aquí. Entonces ahora estas casas pues están abandonadas porque la gente debió de huir, de salir por patas de aquí. Y bueno, ya con estas ruinas detrás, creo que voy a ir despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado lo que habéis visto y que os haya sorprendido, y que no solo hayáis visto ruinas, sino que también hayáis visto gente, que también hayáis visto vida y hayáis visto un poquito de esperanza. Siria, un país que empezó el siglo XXI de la peor manera posible,
pero que esperemos que tenga un gran futuro por delante suyo. Me despido, hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.